¿Qué tal, muchachonas y muchachones? Espero que muy bien. Este video lo dedicamos a una estrella del mundo oriental que ha estado presente desde hace algunos años de este lado del globo. Y porque también algunos y algunas de ustedes lo solicitaron, hoy abordamos los inicios, algunas curiosidades y las producciones en la gran y pequeña pantalla en ¿Quién rayos es Lee Min-ho? Inicios y carrera. Este men nace en Dongyang-gu, uno de los 25 distritos de Seúl, Corea del Sur, en 1987, un lunes 22 de junio. A temprana edad vio convertirse en jugador de fútbol profesional, siendo seleccionado para la clase de fútbol juvenil. Sin embargo, y para felicidad de muchos y muchas, algo ocasionó que el rumbo del futuro actor tuviera que cambiar, ya que una lesión mientras cruzaba el quinto año le quitó la oportunidad de ser un gran atleta. En cambio, un tiempo más tarde en la secundaria, Lee comenzó a actuar, especializándose en cine y arte en la Universidad de Konkuk. Un joven Lee Min inicia a realizar audiciones, obteniendo pequeños papeles en diferentes series como Non-Stop 5 y Receta de Amor. Es en 2016 cuando logra su primer papel oficial en la serie Secret Campus. Pero es en este mismo año cuando un suceso puso la vida del actor en la línea, ya que un accidente automovilista junto a su copiloto y amigo Jung Il-woo lo dejó postrado en cama por todo un año sin saber siquiera si podría volver a actuar, y peor aún, si ni siquiera podría volver a caminar. Pero tras un año pudo recuperarse y obtener su primer papel principal en un drama escolar, Macabre Room, en 2007, aunque dicha serie tuvo tan mala acogida que solo contó con 8 capítulos. Que ustedes saben que eso es súper corto para un drama coreano, ¿verdad? Más tarde participó en series como Get Up y I Am Sam, y también en 2 películas, Public Enemy Returns y Our School E.T., siendo reconocido por quien se convertiría en un gran amigo como una estrella mientras actuaba en esta última película por el actor Kim Soo-ru, previendo que Lee sería una de las mejores estrellas de Corea. Y como si de un profeta se tratase, el año siguiente la carrera de Lee despega al obtener el papel principal de Woo Yeon-pyo en Boys Over Flowers, serie basada en el manga del mismo nombre. Gracias a Boys Over Flowers, de 25 capítulos que narra la historia sobre 4 adolescentes ricos de la escuela más privilegiada de la ciudad y una joven de escasos recursos que logra ingresar a esta gracias a una beca, quien es muy maltratada por su posición económica. Luego de esto, Lee logra muchos acuerdos de patrocinios y creó otra de la llamada Ola Coreana o Hallyu en toda Asia. Esto de Ola Coreana hace referencia a la creciente popularidad de talla global de la cultura contemporánea de Corea del Sur desde los 90s a nuestros días, y Lee Min se convirtió en el surfista estrella de la misma. Y hablando de surfear, ¿por qué no te montas en la ola de suscribirte, dejar una manita arriba, así como compartir este contenido con tu friend dorama fanático o fanática? Ok, prosigamos. En los próximos años, Lee Min logra protagonizar diferentes filmes y series. En 2010, dio vida al protagónico de la comedia romántica Personal Taste, un arquitecto perfeccionista y ambicioso que se hace pasar por gay para poder ser el roommate de una joven mujer. Pilluelo. 아이고, 이야, 그냥, 야, 근사하네. En 2011, encarna el personaje principal Lee Jun-sung, un joven que decide crear un plan para vengarse de aquellos que perjudicaron a su padre, quien se sacrifica dando su vida por Lee Yeon-pyo, que luego termina criándolo. Sí, pero no antes de secuestrarle. 프랑스 출신 미국 시민권자 이윤성으로 사는 거다. 미국 이름은 존니. 이건 네 패스포드하고 아이디 카드. Más tarde, en 2012, se convierte en el general Choi Jun de la dinastía Yuan en China, en el drama Fe. Este tiene que viajar 70 años al futuro para buscar a un médico que pueda curar a su reina herida mortalmente, logrando dar con la doctora Eo-su y llevándola a su presente, pero esta queda varada en aquel tiempo ya que el portal por donde la trajeron termina cerrándose. 언제든 협박으로 바뀔 수 있는 허락? Luego, en 2013, volvió a ser de adolescente en Los Herederos, otra serie exitosa que sumó popularidad al actor. Y si deseas saber más sobre ella, mira el video aquí en la descripción o aquí en esta tarjeta. Del drama pasa a la acción con Gangnam Blues en el 2015, una película de cine negro escrita y dirigida por Yu Ha,
donde junto a Kim Rae-woon se embarca un sinfín de conspiraciones entre los poderes políticos y las organizaciones criminales. Dicho largometraje logró 1 millón de entradas en sus primeros 5 días en el cine. Y es en 2006 cuando participa en otra película super taquillera que alcanza los $29 millones en China, con Bounty Hunter, en el que interpreta a un cazarrecompensas e impresionante peleador de artes marciales, que mezcla la acción, drama y la comedia. Más recientemente, en el 2020, se une al elenco de la aclamada serie El Rey, Eterno Monarca, interpretando a Lee Won, el emperador coreano que tiene el deber de luchar contra el mal. 나의 세계로. Y en este año 2021 confirmó su participación en el drama Pachinko, basado en el libro del mismo nombre, que se centra en la historia de una familia coreana que se muda de ciudad y es fuertemente discriminada por su procedencia. Curiosidades sobre Lee Min-ho. En sus inicios, un agente le recomendó que se llamara artísticamente como Lee Min. El problema es que, por cómo este nombre era pronunciado, significaría algo así como inmigración, además de ser difícil de encontrar en el buscador. ¿Se imaginan algo así como Lee Inmigración? Por otro lado, Lee tuvo que hacer servicio militar de forma obligatoria, ya que en Corea del Sur todos los hombres luego de sus 18 años deben cumplir con este servicio con una duración de entre 21 a 36 meses dependiendo su rama militar, aunque Lee no puede hacerlo de forma activa debido a la lesión que le provocó el accidente automovilista del 2006. Además de ser un gran actor y cantante, es filántropo. Crea en el 2014 el sitio web ProWix, una plataforma para recaudar fondos para causas sociales y humanitarias.